pues ya estamos de vuelta en este apartado de innovación y lo prometido en deuda. Vamos a ver cómo ha pasado el verano nuestro compañero Juan Luis Hurtado. Juan Luis, buenas noches. Pues Fernando, buenas noches a todos. La verdad que yo he pasado un verano espectacular porque es que aquí en Almería no hay mejor sitio donde puedas pasar el verano. Así que yo la verdad es que estoy muy a gusto dando ya los últimos coletazos de este veranito, de lo poco que nos queda. Pero hemos renovado fuerzas para traerle a todos los agricultores todas las innovaciones que vienen a este sector tan apasionante como el sector de la agricultura almeriense. Y la verdad es que tenemos a uno de los protagonistas, yo creo que más nos va a enseñar, porque tenemos con nosotros a Álvaro Sánchez Encina, que es el director del IFAPA de las Mojoneras, que yo creo que tú eres la persona idónea hoy para, por favor, darnos a conocer todas las innovaciones que trae el IFAPA, que la verdad que sabemos que nos ayuda mucho a todas las agricultoras y sobre todo a las nuevas generaciones que están aprendiendo. Bien, pues no sé exactamente por dónde de todo lo que hace el IFAPA queréis que empiece a hablar, porque la verdad es que tenemos un montón de líneas de trabajo. Sí, pues si quieres puedes empezar a presentarnos las nuevas líneas de trabajo que tiene el IFAPA y bueno, las líneas más, las que más impacto tengan sobre los agricultores para nosotros conocerlos y luego si quieres pues nos centramos en algunas de ellas. Bien, pues ¿cómo decirte? No sé si estructurarte un poco las líneas de trabajo generales que llevamos en IFAPA y después si quieres pues hablamos de alguna en concreto, de los proyectos de agua, como me decía al principio, o de lo que quieras. Bueno, mira, por sintetizar, llevamos líneas de trabajo relacionadas con la sanidad vegetal, ya sea temas de patógenos vegetales, de enfermedades de hongo, o bien plagas de insectos. El IFAPA desde el principio fue pionero en el tema este de las plagas de insectos y desarrollamos un montón de métodos de lucha biológica para atajar este problema, que cada vez tenía más difícil solución en los invernaderos de Almería, ¿no? Entonces, pues por una parte fuimos desarrolladores de todos esos métodos, desde los años 90 hasta que se implantaron en los años 2000, y igual que se hizo con aquellos métodos de lucha biológica, pues ahora estamos también en unas nuevas líneas de trabajo relacionadas con esa misma lucha biológica, pero llevada al terreno del suelo. Fíjate. Es decir, no solamente la parte aérea, sino también en el suelo tenemos problemas fitosanitarios, que sería conveniente también empezar a tener ese enfoque, el mismo enfoque que tuvimos con las plagas de insectos aéreas, tener ese mismo enfoque para el tema del suelo. Entonces estamos muy involucrados en todo ese estudio de cómo afecta la incorporación de materia orgánica en los suelos, para ver cómo se puede potenciar ese ecosistema natural para luchar contra los patógenos de los cultivos. Y esa sería la parte de sanidad vegetal, por no extenderme mucho, porque si no tenemos tiempo. Pero la parte de sanidad vegetal podríamos sintetizarla así, junto con el tema del estudio de las nuevas plagas emergentes, ya sean de insectos o temas de virosis emergentes, que también tenemos una línea muy fuerte en el centro relacionada con el estudio de las virosis. Y si saltamos de la sanidad vegetal a otros temas, pues podemos hablar, por ejemplo, de técnicas de conservación post cosecha, para utilizando choques de CO2, por ejemplo, reducir el consumo de plástico en los envases con los que se comercializan las frutas. Fíjate que desde Europa siempre nos están tirando un poquito para reducir el uso del plástico. Sí, bueno, sería una buena manera, ¿no? Totalmente. Los choques estos de CO2 o detección precoz de frutos y verduras que están defectuosos para sacarlos de las líneas de producción y que no afecten a otros frutos. Pasando a otros temas, por ejemplo, tecnologías de invernadero, pues estamos desarrollando sistemas de climatización utilizando fuentes renovables de energía, climatización pasiva, utilizando simplemente la energía del sol, calentando el invernadero a través de mangas de agua donde se almacena el calor del día para que se va liberando poco a poco por la noche. Fíjate qué interesante, porque muchas veces aquí en Almería no hacemos tanto uso de la calefacción porque al final aumentamos mucho el coste del cultivo. Y si lo podemos hacer de una manera tan interesante esta, pues es para que los agricultores vayan apuntando de lo que viene. En la misma línea esta de tecnología de invernadero, pues estamos desarrollando sistemas de ventilación que alternan por completo la malla y el plástico, de forma que podemos simultáneamente. Simultáneamente, alternativamente, o podemos decidir qué porcentaje de la cubierta del invernadero se dedica o se cubre con plástico y cuál se cubre con malla, para de esa manera, digamos, tener una superficie
a voluntad propia de Hablamos lo que queremos. de la totalidad de la superficie del invernadero. Eso es, sí. Pues la verdad es que eso sería ideal, porque muchas veces hemos hablado de cómo uno de los principales problemas de Almería es la falta de ventilación del invernadero, que produce tantas enfermedades al final, acumulaciones de humedad, que producen enfermedades bacterianas y que al final también tampoco tiene la tasa de dióxido de carbono que debería tener dentro de los invernaderos, y si nosotros podemos renovar de una manera mucho más eficiente el aire, pues la verdad que sería ya totalmente ideal jugar con nosotros a tener el 99% de la superficie del invernadero como... disponible para ventilación, sí. Pues la verdad que eso sí que me lo apunto, ¿eh? Me encantaría verlo dentro de un invernadero. Y saltando a otras líneas de trabajo en el centro, o si nos vamos, por ejemplo, a la diversificación de cultivo y conservación de recursos fitogenéticos o mejora vegetal, pues ahí estamos desarrollando productos comerciales, como por ejemplo el Zucchiolo, que lo hemos hecho en colaboración con empresas privadas, y ahora mismo se está empezando a distribuirse comercialmente. O también mejoras digamos, de los cultivos para que sean más resistentes a determinadas plagas o a determinadas enfermedades. Sí, porque la verdad que hemos visto como el agricultor no puede ser, tiene que ser el dueño de su destino. Al final hemos visto que muchas veces en una finca te entra una plaga y tienes que cambiarlo todo, y la verdad que eso es uno de los mayores dramas que le puede ocurrir. Es una actividad muy expuesta, efectivamente la agricultura es casi heroico, y sobre dedicarse todo, a ella. Imagínate la gente que empieza con un invernadero, que le entre una plaga y ya tenga esa losa de que tenga que seguir pagando. Conservamos recursos fitogenéticos también, es decir, la fuente de todo ese material genético que nos va a servir para futuras mejoras vegetales de las variedades está en variedades que son variedades tradicionales, variedades de toda la vida, y todo ese material debe conservarse. El material vegetal natural o, como te diría yo, tradicional, sufre una gran erosión debido a que no es quizá el material más productivo dentro de la oferta de materiales vegetales. Entonces se va descartando por parte de los productores, pero es verdad que en ese material vegetal quedan genes, o hay genes que son muy importantes para poder afrontar futuras mejoras ante cualquier amenaza que nos traiga el futuro. Entonces también hacemos conservación de recursos fitogenéticos en el centro, de especies hortícolas, y otras de las líneas de trabajo. Hacemos también diversificación de cultivos, estudiamos otros cultivos que sean alternativos a los cultivos hortícolas. Pues eso es muy importante, porque es verdad que desde aquí le mandamos un saludo a Carmen, que estuvo con nosotros, nos estuvo contando las líneas también que estaban estudiando con tan buenos resultados, y bueno, unas con tan buenos resultados y otras con no tan buenos resultados, pero es que es esencial que siempre haya un centro y que sea el encargado sobre todo de llevar este tipo de estudios, porque es verdad que le decimos al agricultor, lo ideal sería diversificar un poquito la oferta y abrir el abanico a los cultivos, pero claro, decirle a un agricultor que ponga unos higos dentro de su invernadero sin saber el manejo, puede resultar extraño. Exacto, sin saber el manejo, las plagas a las que se puede afrontar, cómo lo puede hacer. Entonces desde aquí se agradece mucho el trabajo de IFAPA afrontando todas estas nuevas material vegetal, sobre todo con las nuevas, nuevos, en algunos casos, cultivos dentro de invernadero. Aparte de esto también tenemos a la línea de riego, si quieres. Sí. Nos interesa mucho, la verdad, porque es... Sí, nos interesa todo, el tema del agua es claro, vital, cuando entramos en un invernadero raro es cuando no hay un agricultor que nos pregunta qué podemos hacer, porque es cierto que vemos que hay un presente que nos preocupa a todos, sobre todo cuando vemos que este otoño es a lo mejor uno de los otoños más secos de los que vamos a tener en los últimos años, y que las reservas de agua pues escasean. Entonces, saber todas las innovaciones que se le pueden hacer a nuestras fincas, pues desde aquí estamos pendientes de que nos las explique todas las que pueda Álvaro. Pues mira, ante la escasez de agua, digamos que hay dos líneas de trabajo, nuestras y de cualquiera. Por una parte está el ahorro de agua, la eficiencia en el uso de ese agua, que además lleva fertilizantes, lo cual encarece todavía más ese recurso si lo despilfarramos. Entonces una línea sería la del ahorro de agua y otra línea sería la del estudio de fuentes alternativas de agua. Normalmente aquí en Almería utilizamos el agua del subsuelo, del acuífero, pero es verdad que la demanda de agua supera la oferta de ese agua del subsuelo. Entonces tenemos que complementar con otro tipo de fuentes alternativas de agua, vengan de donde vengan, bienvenidas serán. Pero fundamentalmente estamos trabajando en el tema del agua de mar desalada, cómo mezclarlo con las aguas salobres de pozo,
y las aguas regeneradas también, las aguas del terciario, de la red de saneamiento de los núcleos de población. Fundamentalmente en el tema del agua de mar desalada hemos visto, ahí estamos viendo en pantalla cosas relacionadas con esto que os estoy diciendo. Sí. Esto en concreto son técnicos cursos de especialización de riego, eso que salía de antes, que también hacemos en el centro. En el centro tenemos una parte muy importante de investigación, pero otra también que es tan importante, que es de transferencia de conocimientos, ¿no? Y formación de agricultores y técnicos. Y esas imágenes que están saliendo en pantalla corresponden a eso. O bien visitas que se hacen en el centro, o cursos que impartimos allí, o exposición de resultados de nuestra jornada, o todo ese tipo de transferencia que hacemos, ¿no? Pues la verdad que desde aquí se os da mucho las gracias, sobre todo a esa importancia que le dais a la transferencia del conocimiento, porque hemos visto como el agricultor al final, el cambio generacional también hace que mucha gente necesita de estos conocimientos para poder llegar al máximo rendimiento de sus cultivos. Y vosotros al final hacéis muchos proyectos muy interesantes que no queremos que se queden obviamente en la estantería o en una biblioteca, y que al final se hace con un objetivo, que es que llegue al agricultor. Eso es. Así que desde aquí solo nos queda daros las gracias a todo el conjunto de equipo del IFAPA, a ti en particular, Álvaro, por venir aquí a contarnos sobre todo las innovaciones que estáis en todos los proyectos que estáis trabajando, y que la verdad que sé que nos queda mucho por hablar porque yo tenía mucho aquí apuntado, pero no te preocupes, que en unos programas más adelante yo creo que podréis venir a contarnos todas las innovaciones que se han quedado en el tintero. Pues muy bien, estupendo. Muchísimas gracias. Pues Fernando, al final es que tenemos cierto tiempo limitado y fíjate, tenemos muchos proyectos que queremos que el agricultor sepa que la innovación sigue apretando fuerte y que va a seguir apoyando a nuestro sector agrícola. Efectivamente, yo creo que temas patógenos vegetales y plagas de insectos, suelo, reduciendo el uso del plástico, el estuquio, lo que hablaremos a continuación, plagas y los factores limitantes del agua. Compostaje, tenemos todo ese sector. Uso de la materia orgánica, uso de ración biodegradable, o sea que hay mucha más tela que cortar que no ha salido en estos minutos, pero vamos, también tenemos unas líneas muy importantes relacionadas con eso, con el uso de la materia vegetal de los invernaderos. Al final yo creo que la expresión de lo que es este maravilloso sector agroalimentario, esta innovación que se hace en centros como el IFAPA. Pues muchísimas gracias, de verdad. Pues nada, gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí. Volvemos al primer debate agrícola de la campaña que comienza 2024-2025.